Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, casi buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo no traje un PowerPoint, tengo mis propios apuntes. Yo les puedo, si después quieren hacer llegar una versión editada de mis apuntes, porque lo que en realidad, lo más importante que tengo que decirles está en 3 documentos que les traje. Imagino que ustedes han recibido muchos documentos y van a seguir recibiendo en estas sesiones. Yo no quise aportar con más que 3 y voy en el transcurso de mi presentación a hacer referencia a esos documentos y contarles un poco por qué creo que pueden valer la pena ser considerados, pero por supuesto voy a referirme a bastante más que solo mis 3 documentos, que son la contribución que les estoy haciendo. Pero les insisto, si después quieren mi presentación, se las puedo hacer llegar. Vamos sobre eso. Lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es que es una visión general respecto de este proyecto. Estoy al tanto de la discusión pública que ha habido respecto de él. He seguido, no completa ni sistemáticamente las discusiones, pero estoy más o menos informado de ellas y me doy cuenta que ha sido un proyecto que ha recibido muchas críticas y además, sorprendentemente, críticas de signos bien contrapuestos. Para algunas personas lo han criticado por ser un proyecto insuficiente respecto de las expectativas de modificar la lógica de funcionamiento del sistema escolar chileno desde uno de mercado a uno de derechos y parecería entonces en esa perspectiva insuficiente y además se agrega insuficiente porque en ese giro no logra fortalecer la educación pública. Ese es un tipo de crítica. Y la otra, las doy como ejemplo como dos formulaciones extremas, en el sentido de contrapuestas, quiero decir. Y la otra es, bueno, esta reforma termina con la educación particular subvencionada en el país, la daña severamente y limita el derecho a elección de los padres. Entonces, un observador naif, vamos a decir, diría, bueno, ¿qué pasa aquí? O hay letra chica, o el texto es muy enredado, o todas las anteriores, o algunos aspectos del proyecto apuntan en una dirección y otros en otra, hay contradicciones, y lo que yo voy a tratar de defender acá es la idea de que ambas versiones, ambas lecturas del proyecto no me parecen acertadas. Yo discrepo con ambas. A mí, grosso modo, el proyecto me parece que es satisfactorio en los aspectos esenciales y no voy a entrar en los detalles. Si ustedes quieren, después podemos conversar sobre detalles. No creo ser la persona más indicada para conversar sobre los detalles, pero tengo opinión sobre varios de los detalles. Pero en su lógica fundamental, a mí me parece un proyecto que, si uno lo mira en perspectiva comparada, es un proyecto que, de tener éxito, sacaría al sistema escolar chileno de su situación de anomalía, vamos a decir, en la comparación internacional, de extrema orientación por el mercado, y lo trataría de acercar a un sistema de provisión mixta con fuerte presencia de proveedores privados y con una fuerte valoración de la libertad de enseñanza y de elección de los padres. Vamos a decir, grosso modo, saldría de esa situación un poco, insisto, solitaria en la que Chile se encuentra en ese continuo en el concierto internacional y se tendería a parecer más a lo que son, grosso modo, los proyectos europeos tipo Holanda, tipo Bélgica. Pero quiero enfatizar al mismo tiempo que en ese movimiento asemeja el sistema escolar chileno a lo que son las excepciones en el concierto internacional, no el mainstream, no la definición más establecida de los sistemas escolares de países desarrollados. Los sistemas escolares de países desarrollados en general tienden a tener una fuerte base en la educación pública, una mínima presencia de proveedores privados y de existir esa presencia de proveedores privados se hace financiados por el Estado en condiciones muy excepcionales, bajo ciertas lógicas más bien de experimentación y complementariedad, más que de centralidad en la provisión del servicio. Esa es la definición básica de los sistemas de países desarrollados educativos en el mundo. Las excepciones a ese sistema son los sistemas tipo Holanda, Bélgica, a los que el sistema chileno, de ser exitosa esta reforma, se comenzaría a parecer. Ciertamente, en esa misma lógica, una pieza que es evidentemente faltante en el caso chileno para comenzar a ser un poco más parecido a la mayoría de los países
es el fortalecimiento de la educación pública, que este proyecto contribuye a él indirectamente y directamente por la vía de mayores transferencias de recursos, pero deja pendiente la mayor problemática de este subsector, que es su pobre definición institucional en el país. Yo he escuchado el debate de la preocupación que hay por acelerar el mejoramiento de esa educación pública. Entiendo que en el Congreso hay 2 proyectos, los últimos 2 gobiernos han presentado proyectos para modificar, imagínense el nivel del diagnóstico, modificar la institucionalidad de administración de las escuelas públicas, y están ahí, esos proyectos no han avanzado. Entonces, creo yo que uno coincide con los 2 últimos gobiernos al decir, efectivamente, está pendiente ese rediseño institucional. Y la otra componente que quedaría pendiente después de este proyecto, visto más que institucionalmente como foco en la calidad, como factor de la calidad, es ciertamente una mejor regulación de la carrera profesional docente que sea obligatoria también para los proveedores privados que reciben recursos públicos. Resumo entonces, si uno mira el proyecto en perspectiva comparada, este proyecto sacaría a Chile de una situación de anómala, extrema confianza en el libre mercado en educación, lo tiende a parecer a los sistemas mixtos excepcionales en los países desarrollados de fuerte provisión privada, y deja pendiente las 2 cuestiones fundamentales que lo asemejarían más a los sistemas desarrollados: la educación pública con una institucionalidad y un eje más fortalecido, y la carrera profesional docente obligatoria para todos los proveedores que reciben recursos del Estado. Esa es mi visión general del proyecto. Voy ahora a comentar sobre cada uno de los 3 componentes, porque esta es una mesa de 3 patas: el copago, la selección y el lucro en el sistema escolar. Sobre la cuestión del copago. ¿No quedan más campanas? El copago. La verdad es que cobrar a las familias por el derecho a la educación de los niños es una práctica bien extraña en términos comparados. Son pocos los países que permiten que los proveedores de educación que garantizan el derecho a la educación, es decir, los que son financiados por el Estado, sean públicos o privados, puedan agregar a esos recursos públicos un cobro obligatorio, no contribuciones voluntarias. Contribuciones voluntarias hay en muchos sistemas, y de hecho tradicionalmente en Chile también existían, pero un cobro obligatorio como para tener derecho al acceso a esos establecimientos financiados por el Estado es una práctica extraordinariamente escasa. La justificación más establecida en el mundo para una práctica semejante es la pobreza de los países. Hay algunos países pobres donde sí, y de hecho organismos de cooperación internacional promueven que le cobren a las familias como un modo de complemento porque el Estado no es capaz de financiar. Pero Chile estableció un estándar superior a esos países pobres del siglo XXI, a inicio del siglo XX. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria ya establecía que las escuelas que recibieran recursos públicos tenían que ser gratuitas, subvenciones del Estado. Ese criterio se relativizó en la política chilena en la década del 50. Si mal no recuerdo, Gabriel González Videla, un par de leyes que permitieron un pago parcial a escuelas que sí cobraban, un pago de 1/4 del valor relativo de la educación pública, pero fue rápidamente modificado. De hecho, el propio presidente Alessandri estaba muy preocupado de mal uso de ese financiamiento público a escuelas que cobraban. Y entonces el presidente Frei dejó de dar subvenciones a los establecimientos que cobraban a los padres, y de hecho después se estableció esa práctica, porque fue una práctica del presidente Frei, no una ley, en la reforma constitucional de 1970, estableciendo que el Estado solo subvencionaba establecimientos gratuitos. Entonces, diríamos, grosso modo, y después cuando se creó el sistema de subvenciones, lo cierto es que también esa subvención pública mantuvo esa práctica, vamos a decir, establecida en la legislación chilena históricamente y práctica establecida en el mundo de solo subvencionar escuelas gratuitas. Entonces, tanto por la comparación internacional como por la propia experiencia chilena, de inicio del siglo XX, estoy diciendo, cuando el país era mucho más pobre que hoy día, el Estado se ha preocupado de que garantizar el derecho a la educación a través de proveedores, sean públicos o privados, lo haga de manera abierta y que no sea una barrera los recursos, el cobro obligatorio por parte de estos proveedores. Y sigue siendo, por lo pronto, la práctica establecida en los países desarrollados. Sé que hace bastante sentido en la discusión pública chilena tratar de parecernos institucionalmente a los países desarrollados. Bueno, déjenme decirle que aún aquellos que financian las escuelas privadas masivamente, como
de nuevo, Bélgica, Holanda, pero también en los experimentos de Charter School en Estados Unidos, estas tienden a tener como obligación el no cobrar a las familias. Solo han habido excepciones en algunos programas voucher en Estados Unidos y han sido muy criticados precisamente por eso. Porque los que defienden la libertad de elección, que son los que promueven el voucher en Estados Unidos, han criticado que el voucher no cubra el monto total y tengan que las familias poner una parte, porque precisamente el principio de la libertad de elección que el voucher está tratando de promover está lesionado por ese cobro. Es decir, incluso si uno argumenta de una lógica, vamos a decir, liberal, de derecho a la elección de los padres, el copago ha sido desacreditado en el mundo. Y es bastante evidente por qué. Uno no necesita hacer sofisticadas regresiones para saber que si hay un pago obligatorio, ese proveedor, ese servicio va a tender a segregarse según la capacidad de pago de la familia o la disposición a pagar. Uno de los documentos que yo les dejé, si es que les puede interesar, es un trabajo que hicimos con Juan Pablo Valenzuela y Danada de los Ríos, en que mostramos cómo este mecanismo de copago, junto con otras dinámicas de mercado del sistema escolar chileno, están a la base del hecho de que seamos el país más segregado en educación de la OECD y varios otros no OECD de los que se tienen datos. Además, si uno lo piensa desde el punto de vista de los, por eso voy a hacer el argumento liberal acá, si uno lo piensa desde el punto de vista de los que promueven la libertad de elección de los padres, ya lo dije, lesiona esa libertad de elección. Yo no sé cómo uno puede argumentar a favor de la libertad de elección al mismo tiempo de que esa libertad de elección se la limiten por un cobro obligatorio. Pero además aquellos que creen, yo no soy entre ellos, pero aquellos que creen que la competencia entre las escuelas podría ser un factor de mejoramiento de la calidad, también deberían advertir que cuando las escuelas pueden especializarse en nichos de mercado, esa competencia en realidad, ese factor de competencia disminuye, porque ya no compiten tanto por calidad como más bien por una especialización para identificar la disponibilidad a pagar en un mercado educativo dado, pero no por calidad. Tal vez eso explica también por qué es que los estudios que han intentado encontrar una relación entre financiamiento compartido y mejoramiento de los logros de aprendizaje de los niños, una definición bastante restringida de calidad, pero aún ni en esa no han encontrado que ese financiamiento compartido aporte a la calidad, insisto, así restringidamente definida. La manera en que el proyecto intenta resolver esta anomalía, insisto, introducida en el sistema escolar chileno de cobrarle a las familias por el derecho a la educación, es una manera que además, creo yo, concilia una discusión que el Parlamento, ustedes también tuvieron en el gobierno anterior, que fue el cómo proveer más recursos a las escuelas en función del nivel socioeconómico medio de las familias, dado que la creación de la subvención escolar preferencial, por una parte, y el copago caro de los colegios subvencionados del quintil más rico, por otra, habían generado una especie de valle en la distribución de ingresos de las escuelas respecto de las escuelas que atienden a estudiantes de los quintiles intermedios. Entonces, lo que el proyecto hace es precisamente tomar de alguna manera esa idea, la idea de la SEP clase media, no la llama así, pero tomó esa idea y la tradujo en el mecanismo por el cual incentivar el fin del copago, que es el Estado pone los recursos en el sector de clase media en un monto que, según las estimaciones oficiales, pero ahí las autoridades podrán decirlo con más propiedad que yo, en términos peso a peso, compensarían algo así como 2/3 de ese copago en su momento 1 y después iría aumentando según los recursos de la subvención general. Entonces creo yo que además el mecanismo este es un mecanismo que el Parlamento ya tiene las discusiones respecto de él y lo hace corrigiendo un defecto que tenía, a mi juicio, el proyecto de subvención clase media, SEP clase media que el Parlamento discutió, que fue el defecto de no aprovechar uno de los mecanismos virtuosos de la SEP, que era el obligar al uso de esos recursos a un proyecto de mejoramiento y unos compromisos de mejoramiento de las escuelas. Entonces esto lo hace obligatorio ese mejoramiento. Digámoslo de otra manera, todo recurso extra para terminar con el copago respecto de esta clase de... El proyecto cuando salió de la Cámara de la subvención de clase media salió con ese... Perfecto. Se regulaba por los usos de la SEP obligando a utilizar el 100% de los recursos. Muchas gracias por la aclaración. Cuando entró el proyecto a la Cámara no tenía esa característica y es importante reponerla porque uno de los factores quizá que la SEP ha estado contribuyendo, según algunos análisis, a mejorar es precisamente el dirigir esos recursos al mejoramiento y no dejarlo al libre uso como el copago lo era. Exacto.
Entonces, no solo cambiamos peso por peso, también mejoramos educativamente. Por eso yo no entiendo mucho la crítica que dice que, que esta reforma, en este caso eliminar el copago, no iría a contribuir a la calidad, cuando lo que está haciendo es poner una enorme cantidad de recursos adicionales a las escuelas y los está amarrando a esos proyectos de calidad. Ciertamente, para aquellos que les preocupa la educación pública, yo estoy entre ellos también, el proyecto lo hace con otra virtud adicional, que es que no se remite a reemplazar los recursos que las familias pagan y por lo tanto dejaría en desventaja a aquellas escuelas en las que las familias no pagaban, sino que entrega esos recursos adicionales también a las escuelas cuyas familias no pagaban, es decir, que ya eran gratuitas. De manera que de esa forma, al menos en las escuelas previamente gratuitas, por primera vez se hace una especie de compensación, que no hay simplemente reemplazo de fuentes, sino que recursos adicionales. Pienso yo que mirando esto en perspectiva hacia adelante, el país debería preguntarse si es que estos mecanismos extraordinarios de fiscalización de uso de los recursos asociados a proyectos de mejoramiento y fiscalización, por lo tanto, ad hoc que requieren, no debería uno repensarlos cuando en realidad está ya definiendo el modo de financiamiento regular del sistema en su 80-90% y no en la excepción de los recursos focalizados de los sectores más pobres, en que la lógica de la SEP anticipó varias de las medidas de uso de recursos y no discriminación que la Ley General de Educación luego hizo obligatorias para el conjunto. En otras palabras, quizá la lógica de programa en SEP prioritarios y clase media, uno debería hacia futuro más bien terminarla y reforzar los mecanismos de accountability que la Agencia de Calidad y la Superintendencia crearon y, por otro lado, hacer obligatoria la carrera docente, que serían las dos formas de garantizar, insisto, que esos recursos extras vayan todos al mejoramiento educacional. Fin de la selección. La verdad es que la idea de que las escuelas, los establecimientos educacionales puedan seleccionar a los niños por características de sus familias o por características que los hacen a ellos más difíciles de educar, es una idea que de alguna manera estuvo en los orígenes de los sistemas educacionales en su lógica selectiva. Los sistemas educacionales tuvieron dos maneras de expandirse, uno educando a las masas en la alfabetización básica y la otra teniendo un mecanismo selectivo para llegar a identificar quiénes iban a ser parte de la élite. Bueno, este segundo mecanismo selectivo quedó por mucho tiempo en los sistemas educacionales, pero la verdad es que conforme avanzó el siglo XX, cada vez más fue evidente que esta lógica de selección natural de los niños y de los jóvenes no era una lógica compatible con la noción de igualdad de oportunidades, más aún cuando la educación secundaria pasó a ser también un derecho de los jóvenes. Dicho en una frase, la misión actual se define más como una misión inclusiva de desarrollar las capacidades de todos los estudiantes, por supuesto atendiendo a sus diferencias, más que por una lógica de selección natural, que es la que tenían efectivamente los sistemas antiguamente y que en el mundo desarrollado se han ido tendiendo a eliminar. De manera que esta lógica de dejar que las escuelas seleccionen a qué niños formar, sobre todo cuando son financiadas con recursos públicos, es una lógica que diríamos en el mundo se está abandonando. De hecho, en las prácticas, otra vez, para citar los casos de los países a los cuales Chile se estaría pareciendo con esta reforma, de Holanda, de Bélgica, también en las escuelas charter en Estados Unidos, la lógica de que las escuelas puedan seleccionar a quienes van a beneficiar está prohibida explícitamente. Hay una autoselección, por la vía de que los padres eligen a qué escuela ir, tanto en Holanda como en Bélgica, eso es así, también en los experimentos charter en Estados Unidos y voucher. Pero déjenme decirle que esa lógica de autoselección es de hecho en esos países un problema y es considerada uno de los desafíos de política que ellos tienen actualmente. El cómo hacer que, por más que del lado de la oferta no haya selección, como ellos de hecho lo exigen, la autoselección por la vía de la demanda no sea también un problema de segregación. Y es uno de los desafíos, le insisto, si ustedes leen la literatura sobre Bélgica, Holanda o también la evaluación de los sistemas de los experimentos voucher, ese ha sido un problema. De manera que este proyecto está tratando de resolver ese problema. Y si ustedes se dan cuenta, en realidad, nuevamente en una lógica liberal de argumentación, y lo enfatizo porque no todos los sistemas escolares defienden tan
extensivamente el derecho a la libertad de elección de los padres, como el caso chileno, en esa lógica liberal, la verdad es que si uno defiende que las familias elijan la escuela para su hijo, no veo mucho cuál es la defensa para que las escuelas elijan a su vez a las familias entre las que ya adhirieron al proyecto educativo. Señor Beley, le queda un minuto. Un minuto, termino en un minuto. En el dossier que les entregué, hay un trabajo también en el que yo muestro hace ya bastantes años que este problema de la selección, de hecho, genera una competencia desleal, vamos a decirlo de esa manera, de las escuelas selectivas respecto a las no selectivas. Y bueno, no entro en detalles sobre eso, pero eso ha sido más bien reforzado con la literatura que ha seguido después más que desmentido, ¿eh? Y las modificaciones legales que se han introducido en la última década no han mejorado esta situación. Un comentario sobre el tema del lucro, la verdad es que es donde tengo menos novedoso que aportar. El Parlamento discutió hace un par de años y me invitó a discutir una ley que prohibía también el lucro, entiendo de la senadora Pérez, en fin, y Gómez. Y en torno a esa presentación yo elaboré un documento que es el que les dejé ahí ahora mejorado, porque, bueno, espero que mejorado, arreglado, que es el tercer documento que les dejo, en que yo analizo la lógica de que el Estado financia a proveedores con fines de lucro para proveer el derecho a la educación. Y lo hago de una manera mirando tanto el criterio de la libertad de elección de los padres, el criterio de la equidad, como el criterio de la calidad. Y en ese documento reviso la literatura que había disponible a la fecha, poquita por lo demás. La conclusión de esa revisión no es muy satisfactoria para los que defienden la idea de que el Estado financie a proveedores con fines de lucro. Y nuevamente, si es que uno se quiere, entonces no voy a repetir esa evidencia, está ahí, pero si es que de nuevo uno quiere mover el sistema escolar hacia los sistemas más desarrollados de provisión mixta, incluso de fuerte promoción de provisión privada con fondos del Estado, como de nuevo los holandeses, los belgas, la verdad es que no hay mucho que discutir. Son siempre un requisito el ser proveedores sin fines de lucro. En los experimentos charter en Estados Unidos, la mayor parte de ellos también tienen que ser proveedores sin fines de lucro. Hay algunas excepciones, solamente esas excepciones son para los que gestionan la escuela, pero no necesariamente para el propietario de la escuela. En Estados Unidos la mayor parte de los defensores de las escuelas charter argumentan la idea de que las escuelas charter son públicas, no son privadas, precisamente porque hay un contrato de concesión. Si no funciona, el Estado se lo quita, de manera que ese privado no es un propietario de la escuela que lucre con ella, sino más bien tiene una concesión en que limitadamente puede beneficiarse. Pero insisto, la mayoría son sin fines de lucro. En fin, esa era básicamente las ideas que quería compartir. Yo creo que la mirada general del proyecto lleva a, creo yo, argumentar en base a la evidencia disponible y en base a la comparación internacional que de tener éxito este proyecto, el sistema chileno se parecería, insisto, no a la regla de los sistemas desarrollados, sino a las excepciones de los sistemas desarrollados, aquellos que más establecidamente cooperan con proveedores privados con subvenciones del Estado. Muchas gracias, señor Beley.